Muy buenos días, jóvenes y señoritas, ¿me escuchan? Buenos días, licenciado, sí se escucha. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, hablando, ya culminando con esto del método de la economía política. Ya sabemos cuál es el objeto de estudio de la economía política. Dimos paso a los conceptos importantes de la economía política inmersos a lo que es el objeto de estudio de la economía política. Espero que tengan claro el objeto, lo que vamos a estudiar en todo el año y cómo lo vamos a estudiar. Ahora estamos en esto del cómo lo vamos a hacer y con qué instrumentos lo vamos a hacer. Y ahí está el método. Flavia Lastra, ¿está en sala? Señorita Lastra, ¿está en sala? Licenciado, buen día. Buen día, señorita. Bien. ¿En qué consiste el método de la economía política? ¿Hasta dónde estamos? Licenciado, mil disculpas, no pude ingresar el lunes, de hecho. Sí, pero desde las clases de más antes estamos avanzando ya esto del método como unas 3 clases, ¿verdad? 3 sesiones. Sí, un momentito, deme un momentito nada más. Bien, muy buenos días otra vez. Mientras la señorita se prepara, eh, quería preguntarles una cuestión. Alguien subió unas fotos ahí en el grupo de WhatsApp y tal parece que ya están sesionando de forma presencial. ¿Es así? Buenos días, El licenciado. licenciado, disculpe, el licenciado Edgar Pomas nos hizo pasar la clase como una prueba más o menos, Ujú, ya que su materia es práctica. correcto. Ah, bueno, todavía entonces no están pasando en forma presencial de forma oficial. Él nos dijo que, o sea, en su materia sí podríamos pasar, pero ya depende de cada docente, ¿no? Ujú, A la final. correcto. Y pues nosotros pasamos diseño y diagramación para el de los C y con el licenciado Edgar y él nos dijo que es más práctico que teórico, así que sí o sí teníamos que ir. Así es. En cuanto a asignaturas, como les comentaba, eh,
la anterior sesión antes de terminar, en asignaturas prácticas es menester concentrarse en la universidad. En asignaturas teóricas de razonamiento y reflexión como la mía, bueno, prácticamente vamos a esperar una orden oficial para retornar, ¿está bien? Yo ya estuve viendo ayer las fotos y dije, bueno, creo que ya están sesionando en aula. Bien, adelante, señorita Lastra. Muchas gracias, señorita Escobar. Adelante. Licenciado, su pregunta era referente al objeto de la economía política, ¿verdad? El objeto y el método. Mejor si me habla del objeto y del método. Bueno, del objeto, a lo que estaba viendo en cuanto a mis apuntes, ¿verdad? Nos dijo que era de carácter social del trabajo. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, el trabajo es social, pero ¿cuál es el objeto de la economía política? Está bien, el trabajo es social. El ser humano, bajo esa perspectiva, es un constructo social. Y eso ya lo aprendieron en economía política. Debemos de no en ningún momento olvidar que el ser humano es un constructo social, ya que estamos estudiando esta ciencia social. Adelante, señorita. Bueno, en cuanto al método, realmente no podría decirle, de repente no presté mucha atención, pero en cuanto al objeto, sí, le decía, en cuanto al carácter social, que el trabajo forma al ser humano, que el trabajo se divide, ¿no? En productivo y en las relaciones económicas, a lo que nos comentaba en anteriores clases. Bueno, ese no es el objeto de trabajo, de estudio de la economía política, ¿verdad? Simplemente es un concepto que aditamenta a lo que es el objeto de estudio. ¿Cuál será el objeto de estudio? ¿Y cuál es el método? ¿El valor? Licenciada, Adelante. ¿Es el valor, licenciada. licenciado? ¿El objeto de estudio de la economía política es el valor? Mm, Bueno, el valor como tal sí, pero es más abarcativo esto del objeto de estudio. A ver, ¿alguien quería opinar por ahí? Aquí, Sí, licenciado, licenciado. ¿Opinar? rayos, Licenciado. somos tres. A ver, levante la mano alguien. No se No se puede. puede. Bueno, Sí no hay. puede. No hay la opción. Primero Inés, luego yo, luego Tony. Vamos, ¿Está adelante, bien? Javier, le escuchamos. Muy bien, Javier, entonces, aquí estoy. El objeto de estudio de la economía política se basa en las leyes sociales que determinan la actividad económica, que es en sí la producción y la distribución. así de simple. Muy bien. Inés, Inés, la escuchamos. Era lo mismo, pero ya. Bueno, Inés, ¿cuál será el método de la economía política? ¿En qué De consiste? hecho, eso, licenciado, he leído en el libro, pero casi no he podido entender. Más a lo que yo he ido es que el método, no sé si está bien, pero es criticar y luego hacer el cambio social de la economía. No sé si está bien. Eh, es lo que he entendido del punto 3 del método de la economía política del libro. No sé si está bien. Bueno, la ciencia es crítica. Desde la perspectiva de la economía política, la ciencia es crítica. Lo que estamos haciendo es una crítica, pero no una crítica a la usanza formal. Más es una crítica desde dónde se hace. Y lo que vemos como crítica al hacer ciencia es específicamente el pase del fenómeno a la esencia, porque la ciencia así la concebimos ahora en economía política, y eso es crítica. Observen ustedes, no es una crítica convencional, sino es una crítica de una forma muy sui generis al estilo de la economía política, que consiste, reitero, en el pase de el fenómeno a la esencia. Y, desde luego, lo que queremos es entender críticamente a la economía política. Ahora, ¿cuál es el método? Pero de eso estamos hablando todo este tiempo, mis estimados. Incluso les hice una presentación, les leí el texto del autor,
está en el prólogo, él dice, este es mi método. A ver, vamos, Tony, con usted. Está bien. Para mí, bueno, lo que leí, el método de la economía política trata de remontarse desde lo particular a lo general. Ese es el método de la economía política, pero lo que estamos estudiando nosotros, ya les mostré, o sea, no sé si me están entendiendo o no. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué vamos a estudiar? Ahí está el proceso económico y en esto, obviamente, ahí están las leyes económicas. ¿Cuál es el método? Ahí está. Investigación y exposición. Correcto. Y eso implica todas estas etapas, la abstracción, la concretización progresiva, la verificación. No sé si me están comprendiendo, pero este es el método. Y yo no le puse el denominativo de investigación-exposición, sino el autor. ¿Y dónde lo encontramos? Les leí esto, El Capital, el tomo 1, la página 10. Vamos a volver a leer eso. Aquí está. Dice, claro está, aquí, se puede observar el párrafo que estoy mostrando. Sí, licenciado. Ya, acá está, debajo de la regla, o por encima de la regla, mejor dicho. Pero vamos a hacer un poquito más claro esto. Ahí. La reglita nos va a ayudar para separar. Ahí, por encima de la regla, el párrafo. Dice, claro está que el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de investigación. Ah, bueno. El método entonces tiene dos partes. No son dos métodos diferentes. Es un mismo método compuesto de dos elementos, investigación y exposición. Y el autor dice, la investigación ha de tender a asimilarse en detalle la materia investigada. Claro, estamos hablando de materia contenido, no materia cascote, no materia cósica. Dice, a analizar sus diversas normas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. Entonces estamos hablando de una crítica también porque estamos pasando del fenómeno a su esencia. Y este pase del fenómeno a su esencia lo vamos a denominar abstracción. Ya les estoy narrando ello. Y dice, solo después de coronada esta labor, ¿cuál es la labor? Una vez que abstraes, concretizas, concreto mental. Y dice ahí, coronada, ¿puede el investigador proceder a exponer adecuadamente el movimiento real? Claro, ya tienes el concreto mental, puedes explicar. Y dice ahí, puedes exponer. Y ese es el método de la explicación. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente la exposición de la vida de la materia. Miren, la materia tiene vida. La materia no está hablando de la materia cosa. Por eso, muchos que estuve viendo el plan académico de la carrera y hay asignaturas muy similares a la mía. En sí, casi todas son similares. Y materia es un tema de discusión. La palabra materia es un tema de discusión. Y materia generalmente se lo asume en el marxismo convencional como cosa, materia cósica, materia cascote. Yo no estoy hablando de esa materia, porque aquí nos habla el autor que existe otra materia. ¿Y qué es esa materia? Materia contenido. De eso estoy hablando, de la materia contenido. Y el marxista convencional seguramente va a empezar a tirar tomates y va a decir que está mal, que esto, que el otro, pero
es que lo que pasa es que leemos a otros autores y yo les decía, hay que ir a la fuente. La fuente es Marx. No es una revista, no es un comentario acerca de Marx lo que estamos leyendo, sino es lo que Marx escribió de su puño y letra. Aquí no existe la posibilidad de rebatimiento, porque es el autor mismo. Tal vez muchos me podrían decir, vamos a rebatir, correcto, pero este es el autor. Por eso es que yo estoy yendo a la fuente origen. Y la fuente origen me dice que la materia no es cascote, no está hablando el autor de esa materia, que siempre los marxistas han hablado. Ese es el punto. Los marxistas siempre dijeron que la materia era cosa, la cosa, el objeto. Pero aquí nos habla de materia sujeto, la vida de la materia. ¿Entienden eso? Es decir, vos ves un objeto y muchos lo consideran como objeto, como algo inerte. Pero esto para Marx nunca habló de ello. Él dijo la materia contenido. Y la materia contenido tiene vida. Ahí dice la vida de la materia. ¿Ustedes lo ven? ¿Hola? ¿Sí? ¿Pueden palparlo? ¿Aló? Espero confirmación, por favor. No, ¿Ahí no se ve? No, licenciado. Estoy presentando, ¿no se puede ver nada? Sí se ve, licenciado. sí, sí, la pantalla sí. Se ve. Acá. ¿Qué dice esta frase? Esta parte donde la manito se mueve. La exposición, la vida de la materia. La vida de la materia. Por eso, mucho cuidado con interpretar a Carlos Marx. Porque cuando interpretamos a Marx, hay que hacerlo en la fuente magna misma de Marx, y es el Capital, uno de sus textos. Y yo estoy leyendo el Capital como texto. No estoy leyendo un comentario. No es por presumir nada de eso, ¿no? Pero estamos leyendo a Marx mismo. No estamos leyendo a Mandel, por ejemplo. Mandel es comentario acerca de Marx, dice. Bueno, es Mandel, pues, ¿sí? No es Marx. O no estoy leyendo a Nikitin o a Politzer, por decirles. Politzer también es un comentarista y te va a decir la materia cosa, pero por eso es el tema. Y toda vez que tengamos que leer textos, acostúmbrense conmigo, y por eso es que tal vez es complicado para ustedes, vamos a leer al autor original, no vamos a leer al comentarista. Y yo sé que tal vez se les es difícil leer y entender el texto, pero es el autor mismo. Porque si vamos a leer al comentarista, les aseguro que nos vamos a deschavetar. Vamos a empezar a entender que la materia es la cosa, que la materia es el cascote, y así lo vamos a entender, y vamos a hablar de las leyes de la dialéctica, de la ley de la lucha de contrarios, la unidad de la lucha de contrarios, la ley de la tesis, antítesis, síntesis, la ley de la forma y del contenido, todas esas me las sé. Pero eso nunca dijo Marx, nunca. Correcto, nunca lo dijo. Él habló de la materia en contenido. Y les voy a mostrar otro texto mucho más contundente que este. Vamos a leer las tesis sobre Feuerbach. Y en las tesis sobre Feuerbach, Marx habla de la existencia de otra materia. ¿Está bien? Ahí vamos a convencernos plenamente de que él no dice la materia cósica. Y dice acá, vamos a exponer la vida de la materia.
¿Cómo que la materia puede tener vida? Si es cosa, si es objeto. Pues está aludiendo a otra materia. Sí. Y dice, cabe siempre la posibilidad de que tenga impresión. Por eso estamos hablando de contenido. Y al hablar de contenido, estoy hablando de esencia. Entonces, lo que vamos a entender, lo que se va a exponer es la esencia del fenómeno. ¿Y cuál puede ser el fenómeno? El fenómeno es el modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, el modo de producción socialista, el modo de producción esclavista, el modo de producción de la comunidad primitiva. Y si hablamos de formaciones económicas sociales, podemos decir la formación económico-social antigua, la formación económico-social primitiva, la formación económico-social burguesa, la formación económico-social feudal, la formación económico-social socialista. De eso vamos a hablar como fenómeno. Y vamos a exponer la vida de ese fenómeno, la vida de esa materia, en términos de esencia. Por eso abstraemos categorías. Entonces, acá está el método claramente. Ya el autor en este párrafo nos dice cuál es el método. En este párrafo, él ya te da una imagen genérica de lo que es el método de la economía política. Tiene una visión amplia, exacerbada, de lo que él pretende hacer y cómo lo va a hacer a través de la disposición de este método. Y nos dice que el método está constituido de estos dos brazos importantes, la investigación y la explicación. De eso yo hablaba las sesiones precedentes, toda vez que hablábamos sobre la economía política. Ahí está. Y este método de exposición e investigación conlleva la existencia de estos tres procesos: abstracción, concretización progresiva y verificación. Y esto yo lo expuse ya con lentitud las anteriores clases. Tiene que estar claro todo esto, mis estimados. ¿Sí? Todo esto tiene que estar claro. ¿Qué queremos estudiar? Las leyes económicas que rigen, ¿qué cosa? La producción y la distribución. En otras palabras, bien lo dijo Javier, lo dijo bien, la actividad económica. La actividad económica está regida por leyes. Y esas leyes son el objeto de estudio de la economía política. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la investigación y la exposición. Hay algunos autores, entre ellos Enrique Dussel, al cual estamos mencionando, y al cual estamos copiando esta parte. Esta parte es de él, y esta parte también. Por eso no me gusta plagiar, yo menciono al autor y digo, esto es de él. Y él dice, método del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Está bien, estoy de acuerdo a eso, porque en el texto, contribución a la crítica de la economía política, claramente se dice que hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Y por eso, seguramente, Dussel toma esta gráfica y dice que el método es el método del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Muy bien. Magnífico. Y el autor dice, mi método es investigación-exposición. Así, claro. Investigación, ascenso. Exposición, concreto. Entonces, ascenso de lo abstracto a lo concreto es igual. Está acá de la misma forma, dicho de otra manera. Esto es el método de la economía política. ¿Quedó claro esto? Hola. ¿Aló? Sí, licenciado. ¿Hay alguna duda acá? Hola, hola. No, no, licenciado, ya está más claro, por mi parte. Muy bien. Correcto. Tiene que estar esto bien claro. Bien claro. Y alguien me decía que yo lo entiendo como crítica. Correcto. Por eso la ciencia es crítica. No la ciencia formal. No la ciencia convencional. Estamos hablando de la ciencia dialéctica que estamos nosotros hablando. Y esta ciencia dialéctica es crítica. Y la crítica la hacemos ¿cómo? A través de ese análisis, de esa
forma de concebir el fenómeno a través de su esencia. Y esa es nuestra crítica. No es que decimos, no es que es la crítica a la usanza formal y decir, esto está mal, esto se debe hacer de esta forma. No, eso es crítica, ¿verdad? Yo digo, bueno, esto no me parece, esto tal vez de esta forma lo podríamos hacer. Bueno, así lo entienden por crítica, pero esta crítica es otra. Esta crítica te hace entender de que todo fenómeno tiene su esencia y para entender al fenómeno tienes que comprender la esencia, tienes que estructurar la esencia y una vez estructurada la esencia puedes explicar por qué se da ese fenómeno. Y eso es lo que yo quiero hacer. Es lo que estamos haciendo ahora con economía política. No estamos hablando de tomar la revolución, tomar las armas y vamos a ir a ver a la confrontación. Somos de izquierda, ustedes son de derecha y yo soy de izquierda, o yo soy de derecha y ustedes son izquierdistas. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de hacer ciencia y por eso vamos a tomar a Marx en ese sentido, no en el sentido de la revolución y la contrarrevolución. Sí, eso, bueno, es otra cosa. Bien, acá esto es lo que a mí me interesa. Bien, preguntas, por favor. ¿Todo claro? ¿Aló? Sí, sí, todo, Le escucho. Con usted, Javier. todo claro, licenciado. Muy bien. Flavia, señorita Lastra, ¿está bien? Ahora sí, ¿comprende? Súper claro, Alice. Muy bien, Gracias. de nada. Bien, vamos a entender ahora esto. Bueno, el autor, en este caso, Enrique Dussel, siempre mencionemos al autor, para decir que esto no es plagio, ¿no? Y digan esto está plagiando, no. El autor Dussel hace otro esquemita, hace un otro esquema, donde trata de explicar cómo es el método, ya de forma sintética. Y dice, vos observas lo existente, lo concreto real. Claro, esta realidad es concreta, es existente, existe bajo esta forma. Formalmente existe así la realidad. La realidad del modo de producción que nos toca vivir hoy, por ejemplo, puede ser el modo de producción capitalista. Y dice, este es lo real concreto, existente. Observas, porque tenemos que hacer una observación comparativa, eso es lo que yo les decía en la anterior sesión, y dices, te haces una representación plena de la totalidad caótica. Él dice, es una realidad caótica, y en el texto critica la contribución de la economía política. Obviamente esta realidad es amplia, es abarcativa, y por tanto, como es abarcativa, es caótica, pues tiene muchas aristas. Y en esas aristas, lo que vos haces simplemente es tener una representación genérica de esta realidad, con múltiples aspectos. Es una primera impresión que vos tienes en la mente a través de la observación comparativa. Pero tienes que no simplemente disponer de la observación comparativa, porque estamos en la investigación, para luego hacer un análisis. Y hecho el análisis, ya te expliqué qué es el análisis, vos abstraes la determinación. Y al abstraer las determinaciones, estamos en el paso 3. Por eso este esquemita es bastante interesante. La determinación en la mente es o bien un concepto y posteriormente va a ser una categoría cuando tenga que pasar a la etapa de la explicación. Licenciado, no se le escucha.
Y esta determinación es una forma... Hola, ¿se me escucha? Entrecortado, licenciado. Ups. Eh, ahora, perdón, ¿sigue entrecortado? No, licenciado, ahora está bien. Muy bien, gracias. Me dicen si no se escucha, por favor. Gracias. Bien, yo les decía, son formas de existencia las determinaciones, que pueden ser o bien categoría, cuando tengas que pasar a la otra etapa del método, que es la explicación, o bien son conceptos. Por tanto, determinación o es concepto o es categoría en cuanto cumple ciertas funciones. Funcionalmente es una determinación porque es una forma de existencia de la representación plena de la totalidad caótica, como decíamos, en la mente. Y esto, las determinaciones te ayudan a hacer el constructo, el concreto mental, que es la articulación de determinaciones o la determinación con otras también determinaciones o conceptos o categorías menos generales. De tal forma de que construyes una totalidad construida mental. Ya tienes una idea de cuál es la esencia o el centro neurálgico de lo que es el fenómeno. Y desde luego, esto te va a posibilitar que cuando tengas la idea cabal en la mente, vos puedas explicar esto categorialmente. Por eso la categoría es una mediación. Y dice categorías explicativas el autor. Muy bien, magnífico, eso es. Ya estás en la etapa del método de la explicación y necesitas mediar entre lo que vos construiste como un constructo concreto mental y confrontarlo con la realidad. Por eso estamos en una etapa de verificación también, si vale el término, como decíamos en el método. De tal forma de que lo primero que confrontamos son estas determinaciones o confrontamos estos conceptos categorialmente. Si tienen la capacidad de explicar lo que nosotros queremos explicar. Y eso se llama categorías explicativas. Una vez que son confrontadas estas determinaciones o formas de existencia de la cosa, de la materia, lo que hacemos es verificar si esta categoría o esta determinación explica o no. Y si pasa la confrontación, si se adecua, aunque vamos a ver enseguida de que no siempre va a ser así, estamos en condiciones de explicar la realidad concreta, la existente. Pero ya va a ser una realidad conocida, como dice acá también el esquemita. ¿Por qué? Porque está articulada en la mente. Bueno, esto es, en síntesis, el método. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Hola, voy a guardar preguntas. Al parecer está todo claro, ¿sí? Yo creo que si Lisa no dice nada ya. Bueno, ok. Sigamos. Bien. Ahora, todo esto, el cómo se hace con el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto, o en otras palabras, dicho de otra forma, el método de la investigación-explicación que estamos disponiendo nosotros de la economía política, en nuestra crítica, en otras palabras, el paso del fenómeno de la esencia, lo que yo estoy entendiendo es acá, de que nuestro culmen
va a ser la constitución de modelos teóricos. Es decir, este método te sirve para hacer modelos teóricos. Por eso, el capital, el texto del capital, como texto, no estoy hablando del capital como qué es o quién es, porque otra cosa es el capital texto y otra cosa es el capital capital. Estoy hablando del capital texto ahora. Entonces, diría más específicamente, el texto del capital es un modelo teórico. No es un libro de una receta de cocina, no es un texto de economía, sino es un modelo teórico que nos habla acerca de lo que es el modo de producción capitalista. Y desde luego que el autor trata acá de sintetizarte qué es el capital, pero basándose en su método de investigación y exposición. Lo primero que hacemos entonces es la consecución de abstracciones, de determinaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Repetimos nuevamente, la observación comparativa y el análisis es importante para la abstracción de la determinación. Una vez que pasas esta etapa, pues obtienes lo que se denominan las categorías. Y estas categorías, como son, ya te digo, pueden ser determinaciones, formas de existencia de la materia, pueden ser conceptos. En cuanto vos defines las categorías, la bautizas y el bautismo hace a la funcionalidad de la categoría y la defines como tal, conceptualizas. Es un concepto también, una categoría, una determinación. Y finalmente es categoría. ¿Por qué? Porque te sirve para explicar. Estamos en la etapa del descenso y haces mediaciones porque has obtenido la determinación, la bautizaste, la conceptuaste en otras palabras y tienes la capacidad de explicar. Y pasas a una Licenciado, está entrecortado. etapa que se denomina mal. ¿Se me escucha Sí, ahora? licenciado. Bien. Sí, recién, pero nos puede volver a repetir porque no escuchamos. Bien. Digamos que las leyes de la economía política son una etapa tercera luego de la constitución de categorías, determinaciones o conceptos. ¿Y cómo se hacen estas leyes? Es lo que decía Shell. Las leyes son, en primer lugar, enunciados genéricos o generales, como se dice. Pero son abstractos también, porque si bien son enunciados generales o enunciados abstractos, ¿por qué? Porque devienen de la consecución de determinaciones abstractas o abstraídas de la realidad. Por eso, las leyes de la economía política tienen un carácter general, porque son abstractas, porque provienen de las determinaciones, porque son articulaciones, constructos mentales. Y dice acá, son relaciones categóricas. Claro, por eso es un constructo. Esas son las leyes de la economía política, no son leyes visibles. Y en tal sentido se dice que son, por tanto, independientes de la conciencia y la voluntad de los hombres, al menos en el modo de producción capitalista. Son independientes, pero no así en el modo de producción socialista. Vamos a ver, por eso es que estamos estudiando esto, ya para tener una idea clara de cómo algunos modos de producción de carácter antagónico van a tener leyes de economía política que van a ser independientes de la conciencia y la voluntad de los seres humanos que les tocó vivir esos modos de producción.
en economía. Y hay algunos modos de producción que no tienen carácter antagónico, donde las leyes se subordinan a la conciencia y la voluntad de los seres humanos. Pero vamos a ver eso después, ya conforme avancemos los modos de producción. Ahora, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Silenciado. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos esto de las leyes que tienen un carácter abstracto, genérico, por favor vayan tomando apuntes de estas cosas, ¿sí? Porque esto sí va a entrar al examen. Y el texto critica la contribución de la economía política. Lo que yo hice es resumir ese texto aquí. Por eso esto te va a ayudar a leer ese texto. Vamos tomando apuntes, por favor. Todo esto de acá. Lo que yo estoy haciendo es ayudarte a leer el texto. Dice acá, una vez que tienes las leyes, con leyes constituyes teorías económicas. Por tanto, toda teoría económica es una constitución de leyes de economía política. Y básicamente las leyes de la economía política, que son leyes sociales, que rigen la producción y la distribución, que rigen la actividad humana. Por eso son leyes sociales. Y las leyes sociales constituyen teorías económicas. Eso es lo interesante de todo esto. A no perderse de vista en ningún momento. Las leyes sociales, las leyes de la economía política, alguien diría las leyes de la sociología, hacen teorías económicas. Por eso, la importancia de esta ciencia social. ¿Cuál ciencia social? La economía. Y más específicamente, su fundamento, que es la economía política. Las teorías económicas son un constructo de leyes que están precedidas por determinaciones, por conceptos y categorías, y que están precedidas por la abstracción, por los procesos de observación, comparativa y análisis todavía. Estamos hablando de una etapa, entonces, de constitución de teorías económicas. Por eso me atreví a decir que el Capital como texto, ojo, estoy hablando del Capital como texto, es un constructo teórico. No es un libro para la revolución. Aunque si lo lees, y lo vamos a leer algunas partes, no todo, porque miren, 800 páginas o 800 páginas es difícil. Pero sí, en las lecturas que vamos a ver, te van a incitar, digamos, a tomar cierta actitud política. Pero no es lo importante eso, sino que es, como todo ser humano es político, claro, por naturaleza, pero otra cosa es politiquero, ¿no? Y no vamos a tomar esa actitud politiquera, de decir, bueno, somos de izquierda, ustedes son de izquierda, a ver, yo creo que la izquierda es mejor o que la derecha es mejor. Eso no. Lo que vamos a hacer es entender a las teorías económicas constituidas como teoría económica, y en este caso en el texto del Capital, como un sistema lógico. Lógico, categorial, lógico de leyes. Y esta teoría, que es el Capital, constituida como texto, es una representación del proceso económico. ¿Cuál proceso económico? Las actividades que hacen los seres humanos dentro del modo de producción capitalista. Y eso, una vez que constituyes teorías, lo que haces es modelizarlas y construyes modelos teóricos. Por eso la economía política es una ciencia teórica. Porque si te das cuenta, todo es teoría hasta ahí. Y como modelo teórico, vas a necesitar necesariamente, perdón, valga la redundancia, requieres de hipótesis referentes a la actividad económica. Porque, ojo, las leyes se van a manifestar en procesos continuos que se van a denominar proceso económico. Las leyes se manifiestan en procesos económicos.
Y el proceso económico son acciones humanas, por eso es social. Y estas tienen la característica de repetirse muchas veces. Ahí se manifiestan las leyes. Y la constitución de hipótesis te van a llevar a la construcción de modelos teóricos. De eso estoy hablando. Esto es el método y esto nos propugna el método. ¿Preguntas? Solamente para aclarar, licenciados, no sé si está bien lo que entendí en teorías económicas, nos ayudan a construir modelos teóricos en base a las leyes que saquemos, ¿no? Las leyes que tengamos de la economía política, ¿verdad? O sea, que constituyen leyes de economía, sus enunciados genéricos abstractos, ¿verdad? Sí. Vale decir de que las leyes de economía política, porque hay que hacer una diferencia entre leyes económicas y leyes de economía política. Yo les voy a, en su debido momento, hacer la diferencia entre leyes de economía política y leyes de economía, ¿sí? Pero vamos a ver eso. Eh, las leyes te constituyen teorías, Javier, y vos que tienes teorías, puedes hacer modelos teóricos bajo ciertas hipótesis, que muchas de ellas a veces en los modelos formales son de carácter restrictivo, pero algunas, los modelos más genéricos y especialmente de carácter social, son más genéricas abarcativas. Pero después de todo no deja de ser un modelo, ¿sí, Javier? No deja de ser un modelo como una representación simple de la realidad. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas, compañeros? Licenciado, yo quisiera entender, cuando hablamos de algo genérico, ¿estamos hablando de algo general o algo particular? Lo general, lo general. Lo general, Javier. Sí, muchas gracias. Estoy tomando apuntes aquí, jeje, separando por palabritas. Muchas gracias. Ok. Lo abstracto es lo general, visto desde la perspectiva del método de la investigación. Por eso, cuando se habla de cosas tan abstractas, se hablan cosas tan generales. Y como son generales, son válidas para todo y todos los modos de producción. Lo interesante de eso es esto. Es decir, una determinación, forma de existencia de la materia, contenido, es tan general, genérica, que es abarcativa a todos y cada uno de los modos de producción. Y por eso es que se divorcia, se deslinda en determinados momentos de la realidad, toda vez que las abstracciones son tan generales, pero valederas para todos, pero se abstraen demasiado de la realidad. Y esto nos va a traer serios problemas también. Cosa que ahora vamos a tocar estos problemas, porque irse también de lo concreto real a lo concreto mental es abstraerse en demasiado de la realidad. Y a veces estas teorías, estas leyes, estas teorías y estos modelos, así consecutivamente, puede ser que estén divorciados de la realidad. Y ahí se presentan los problemas que vamos a mencionar enseguida. Bien. ¿Ninguna pregunta más? Paso a la siguiente filmina. Ahora, mire, en esta filmina se puede ver que las categorías
Las leyes, las teorías son abstracciones y por tanto son teóricas y por tanto son genéricas y por ende están deslindadas muchas de ellas en alto nivel de abstracción de la realidad. Por tanto, el problema, uno de los problemas, es que no pueden ser verificables directamente. El proceso económico real que se observa es pues real, es un constructo real, es la realidad misma, la realidad social que constituimos los seres humanos. Y de ella abstraemos, ya el proceso de la abstracción nos deslinda de esta realidad. Entonces, es difícil, muy difícil, confrontarlas o verificarlas con la realidad, con el proceso económico real. Por tanto, acá, estas categorías, estas leyes y estas teorías, como son tan genéricas, pueden constituirse en históricas. Y ahí dice que pueden desbordar el alcance histórico. Por eso les digo, valedero para todos los modos de producción, para todos y cada uno de los modos. Eso dije hace rato. Desbordan la realidad, trascienden mucho más allá de la observación del modo de producción específico. ¿Por qué? Porque son tan genéricas y tan abstractas que son valederas para todo y para todos los tiempos. ¿Quién puede hacer una investigación a ese nivel? Bárbaro, ¿no? Lo hizo Marx en el Capital como libro. Y también son lógicas porque tienen un carácter mental y proceden del análisis, ya lo hemos dicho, ¿no? Son del análisis, de la disgregación del fenómeno real en sus partes y de la generalización, que obviamente es la abstracción, de la cual sacamos la categoría de la ley económica fundamental. Vamos a ver en cada modo de producción que existe una ley económica fundamental, que rige, que gobierna al modo de producción. Y esa va a ser una ley económica, no va a ser una ley de la economía política, porque va a tener una carga netamente económica que deviene de una carga social que va a ser la ley de la economía política. Y si nosotros nos remitimos al texto, la crítica a la contribución de la economía política, vamos a leer esto. Voy al texto, la crítica. Ahí. Mira. A ver. Mira. Vamos a recurrir a nuestra reglita acá. En esta parte, en la parte izquierda, estoy leyendo y dice lo siguiente. La sociedad burguesa, está hablando de la sociedad contemporánea, dice el texto, es la más compleja. Claro, es que evolucionó tanto la ciencia, evolucionó tanto los modos, las fuerzas productivas, de que nuestras relaciones se han complejizado, de tal forma de que, bueno, estamos viviendo una era cibernética y es por el efecto del desarrollo de las fuerzas productivas. Y nuestras relaciones han cambiado tanto que son muy complejas y son muy desarrolladas. Y este sistema, dice acá, es una forma desarrollada de organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de la sociedad pasada, sobre cuyas ruinas y elementos fue ella edificada y cuyos vestigios aún no
Vamos a bajar esto un poquito más. Superados, continúa arrastrando a la vez que meros indicios, los previos han desarrollado en ella su significación plena. Y queda con esta frase: la anatomía del hombre, muy bonita, es una clave para la anatomía del mono. Bien interesante. Ahí se los voy a colocar. La anatomía del hombre, y con eso lo dice todo, es una clave para la anatomía del mono. ¿Qué nos quiere decir con eso el autor? La señorita Salinas Vázquez, ¿está en sala? Sí, licenciado. Quería hacer una consulta sobre el Adelante. TED. La verdad es que en ese momento se me fue mi señal. Creo que es por el internet y no le escuché la última parte que estaba repitiendo. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Bueno, pasa lo siguiente, que la consecución de modelos teóricos es un continuo de una serie de etapas que son logradas a través del método de investigación y exposición, señorita. 1. Partimos de una categoría, o sea, de la abstracción, la determinación, abstraemos la determinación, articulamos leyes, es lo que dijimos, con determinaciones, y con las leyes realizamos teorías para finalmente modelizar estas teorías. Este continuum o continuum permite obtener, digamos, estos modelos teóricos. ¿Y para qué nos sirve el modelo? Para hacer una representación simplificada de lo que a nosotros nos concierne estudiar, que es los modos de producción, entre ellos el modo de producción capitalista, o los demás modos de producción de carácter antagónico y no antagónicos. Eso es. ¿Está bien? Sí, lice. Gracias. Usted habló también de lo que es abstracción hace un rato y ahí se me fue la señal. Dijo que era algo genérico, ¿verdad? O sea, general. Correcto. Es que es válido para todo modo de producción. La abstracción es tan general que lo que hace es constituir determinaciones tan generales y construyes con ellas leyes que también siguen siendo generales. Y cuando decimos generales, es lo que dice acá el autor. La anatomía del mono, perdón, del hombre, es la clave para la anatomía del mono. Y el autor lo dice de una forma tan magnífica, y por eso era mi pregunta: ¿qué nos quiere decir con eso el autor? Yamil González. Ahí veo una imagen de un monito también. A ver, Yanil. Justo. Justo, está hablando de esto. A ver, vamos. ¿Qué nos quiere decir el autor con eso? Que tenemos que abstraer para crear leyes. Ya, la frase dice: la anatomía del hombre es la clave para la anatomía del mono. A ver, vamos, Yamil. Usted que tiene esa representación, ahí citas un... Mm, Bueno, que tenemos que analizar para generalizar. mm, ya. No le pregunto por qué usted se pone esa representación, ¿no? En su foto. ¿Por qué motivo lo hace usted? A ver, tal vez va en ese sentido. A ver, ¿por gusto o nos quiere transmitir algún mensaje con eso? No, la verdad, está en Google y puedes poner la imagen y yo la puse porque está divertida, porque está colorida.
Ya está bien. Justo lo que nosotros estamos hablando. Muy bien. Bien, a ver, Licenciado, Alan, es porque es un animal inferior y no tiene un buen comprendimiento, algo así. En sí, cambio, nosotros ya. sí lo podemos comprender, algo así más o menos. Eso es lo que entiendo. Me han Bueno, insultado. Será, será tal vez, todas las, licenciado. todas las bombas van a ir dirigidas a Chamil, me parece. A ver, vamos. Sí, me van a insultar. Juan, ¡Ay, Será tal está el vez la, chanchullo, chicos, en el propio libro! Pueden leerlo. hola, hola. será tal vez la Vamos, Juan. similitud, licenciado, que tiene la anatomía del hombre y del mono, Sí. Poquito más claro. A ver, Juan, tal vez usted creo que ya está acertando. porque ahí también mencionan lo de lo pasado y cómo vamos arrastrando las cosas. Tipo, Ujú. es como que si no lo resolviéramos, ya es algo así como en un sentido de, no sé, yo lo veo más como la evolución, digamos, porque para interpretar la evolución se ha analizado lo que es la anatomía del hombre y hemos vuelto a por qué el mono también tiene esa similitud, digamos, o Correcto. no sé, algo así. ¿No? Muy bien. Les comento que Carlos Marx fue un intelectual muy importante de su época, un clásico de la literatura. No vamos a hacer apología de Marx y vamos a decir que Marx está en el cielo y nosotros todos los vamos a admirar. No es así. Pero era un intelectual. Y este hombre sabía, se la sabía todo. Leyó a Darwin. Hay textos donde en el Capital pone textos de Darwin, de la evolución. Leyó a muchos, a Epicuro, entre muchos ellos. Leyó a Aristóteles, ni qué decir, era fanático de Aristóteles. Está en el Capital, por eso hay que leer el Capital. Se comió completamente al texto La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y miren, leer La riqueza de las naciones de Adam Smith es un texto amplio. Yo les voy a pasar el texto. Creo que está ya en la plataforma. Es un texto de otras mil tantos páginas. Bueno, el hombre se comió todos los textos, se comió a David Ricardo al texto Principios de Economía Política y el hombre sabía lo que te estaba hablando por eso. Y cuando él dice que la sociedad burguesa contemporánea nuestra es tan desarrollada, él sostiene de que el hombre y la sociedad, al igual que la sociedad, fue desarrollando, fue evolucionando, diría Darwin. Y él dice, fue desarrollando. Empezó desde un homínido, el ser humano, hasta ser lo que es hoy, hasta el Homo sapiens. De homínido a Homo sapiens. Las sociedades, de igual forma, empezaron de una célula primigenia hasta lo que son hoy, el sistema capitalista. Y por eso él dice, la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada. El desarrollo se debe a los procesos de interacción del hombre con la naturaleza, las perfecciones en las relaciones sociales de producción por el efecto mismo de las fuerzas productivas. Por tanto, hemos llegado a una sociedad tan avanzada tecnológicamente en cuanto a conocimiento, porque conocimiento es tecnología, les decía, que nada tenemos que ver, ¿no?, con la sociedad de los homínidos, la primigenia sociedad, la comunidad primitiva. Esta es otra sociedad, pero la virtud de esta sociedad es que tiene la capacidad de explicar las sociedades primigenias. El estudio de nuestra sociedad nos permite, nos faculta conocer las sociedades antagónicas precedentes, incluso remontarnos a las edades primitivas, a la comunidad primitiva misma. Y lo que dice el autor acá con esta frase tan hermosa es eso. Una vez que vos conoces perfectamente el modo de producción capitalista, vas a entender
cómo se comportaron las sociedades, cómo fue el feudalismo, cómo fue el esclavismo, cómo fue la comunidad primitiva. Y tal vez tengas alguna noción de lo que podría ser la sociedad futura. Por eso la virtud de Marx es que te dice, con esta frase tan hermosa, reitero, porque para mí es una frase maravillosa, que la anatomía del hombre, que vendría a ser la sociedad burguesa hoy, puede explicar la anatomía del mono, las sociedades primitivas antiguas. Pero para eso, tienes que centrarte en el estudio y el conocimiento pleno de la sociedad de hoy. ¿Y qué te va a permitir conocer el estudio pleno de la sociedad de hoy? Es la economía política. Son las leyes económicas, las leyes sociales, mejor dicho, que rigen la producción, la distribución, que rigen la actividad económica, que rigen el proceso económico hecho por seres humanos. Eso estoy haciendo yo, acá, con esta ciencia, con esta economía política. Esperemos llegar a buen puerto de esta forma. Por eso es que hay que entender la frase. El autor usa alegorías, y esta es una alegoría muy importante, de pensar de que conociendo la sociedad burguesa, conociendo la anatomía del hombre, puedes conocer cómo se comportaba el homínido. Y puedes conocer cómo fue las sociedades primitivas. Eso quiere decir. Magnífica frase, ¿verdad? Comentarios, Shell. Sí, licenciado, ahí ya nos ha aclarado también el concepto también, ¿no? Comparando también con la burguesía. Si de usted la quiere sociedad. conocer la comunidad primitiva, Shell, ¿qué tiene que conocer? La anatomía. La sociedad La sociedad burguesa. burguesa. Burguesa, Correcto. sí. Exacto. Usted va a estar en las condiciones de explicar la comunidad primitiva si solo si conoce la sociedad burguesa. Usted va a estar en condiciones de explicar cómo fue el feudalismo si conoce la sociedad burguesa. Usted va a estar en condiciones de explicar el esclavismo si conoce la sociedad burguesa. Eso nos dice el autor. Magnífica frase por eso. Y él dice, es la clave. ¿Qué es la clave? El estudio contemporáneo de la sociedad burguesa. Pero la sociedad burguesa se la estudia a través de las leyes de la economía política, de las leyes de la economía y de los objetos de estudio que son esos y del método. ¿Cómo lo vamos a estudiar? A través del método de investigación y exposición. Qué interesante, ¿verdad? Esa frase. Muy bonita esa frase. Sí, licenciado. Es interesante porque adopta la similitud de lo que trata de explicar, digamos. Por eso. Como bien decía este licenciado, bueno, se denomina la sociedad burguesa y el proletariado, si no me equivoco, él lo definía, si no me equivoco, en su texto, el manifiesto comunista, que esa nueva sociedad nace, ¿no?, de los feudales, o sea, como la evolución desde el esclavismo hasta lo feudal y la clase burguesa, simplemente cambian algunas cosas, pero se mantiene, digamos, el mismo, no sé cómo decirlo, tipo formato. Tipo, siempre hay una clase dominante y una clase que va a ser la dominada. Entonces, algo así. Muy Y buena opinión. Por eso dice acá el autor, la sociedad burguesa no nació porque tenía que nacer y es totalmente divergente a las otras. Dice, nació de las entrañas del feudalismo, como usted dice, claramente. Porque dice, mire, ella fue edificada. ¿De quién está hablando de ella? De nuestra sociedad, de la burguesa, de la sociedad burguesa. Y cuyos vestigios, habla del feudalismo, aún no superados. Continúa arrastrando. Hay muchas cosas de feudalismo hoy. A la vez, meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena, etcétera, dice. Es decir, nuestra sociedad está arrastrando ciertos vestigios de las sociedades pasadas.
¿Hoy día hay esclavismo o no hay esclavismo? Hoy día o ya no hay esclavismo alguno. Yo diría que no tan por así, o sea, quitarles y privarles la libertad, pero vivimos un tiempo en un cierto tipo de esclavismo no sé cómo para decirlo, pero no hay como tanta libertad, yo diría. No tan un esclavismo donde ya te apresan, donde perteneces a alguien, pero como que sí tus talentos o algo sí les pertenecen a la sociedad o algo así. Sí, Eh, Perdón, licenciado. Si no me equivoco, o sea, esclavismo así, digamos, en su concepto puro, no, pero no sé si estoy mal, pero lo que entendía también de ese texto es que decía que hemos pasado, digamos, de una forma de esclavista, digamos, pura, salvaje, a una forma de esclavismo a cambio de, no sé si estoy usando bien el término salario, o sea, digamos, ya trabajamos para, muy digamos, bien, es como que el intercambio de tu fuerza de trabajo por un salario, y es una correcto. forma de esclavizar, según Marx, lo que decía, digamos, o Así no es, sé. muy bien. Estamos, la trata y el tráfico de personas, ¿qué es pues? Esclavismo. Esclavismo. Hay muchas cosas que se repiten hoy. Hay vestigios, diría el autor. Ahí está el texto. Ustedes tienen en la pantalla el texto y dice vestigios. Vestigios quiere decir hechos primigenios que se siguen reiterando hoy. Y hay vestigios de sociedades primitivas, como la esclavista, que hoy se siguen reiterando. Y hay otras formas de esclavismo más modernos y más contemporáneos, como decía Juan Alejandro. La sociedad capitalista es una sociedad esclavista propiamente dicha, sí, pero de una forma totalmente disfrazada. No es un esclavismo tan visible como era antes, pero es esclavismo. Y lo vamos a demostrar por qué es esclavismo. Y ya lo dijo Juan, lo dijo de alguna manera, que el salario es un velo que está invisibilizando sociedades esclavistas como la actual. Por tanto, de eso vamos a hablar en sesiones posteriores y vamos a convencernos que es un esclavismo no visible, un esclavismo disfrazado, la sociedad que hoy vivimos, con un antifaz. Ahí está, es un esclavismo con antifaz. ¿Quién? La sociedad burguesa. ¿Quién? Nuestra sociedad. Por tanto, de eso vamos a hablar en clases posteriores. Bien, quedo acá. Voy a llamar lista, por favor. Licenciado, disculpe. Adelante. Eh, Hablando sobre la burguesía y lo que, bueno, con la explicación que usted nos daba, yo pensé y recordé alguna referencia que muestra en el video El Capital que tenemos en Moodle y se me vino a la mente lo siguiente, ¿no? Hablando de cómo nació la burguesía. Dice, ¿no? En una parte del video, si el dinero nace con manchas naturales de sangre en un carrillo, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por los poros desde la cabeza hasta los pies. Ujú. Y ahora, bueno, al principio yo no comprendía muy bien lo que quería transmitir, pero ahora con la explicación que usted nos ha dado, tengo más claro y definido los pensamientos. Gracias, licenciado, solamente Muy quería bien. intervenir. Gracias a usted más bien, señorita Salinas. Magnífica contribución. Y magnífica contribución de ella y magnífica contribución de Marx, ¿no? Porque Marx dice, la sociedad burguesa, si el capital vino, perdón, la sociedad burguesa dice, vino al mundo, o el capital vino al mundo, perdón, chorreando sangre desde los, desde la cabeza hasta los pies, hasta por los poros. Entonces, cuando Marx habla esto, él está diciendo de que igual que la sociedad capitalista, mejor dicho, esclavista, donde todo era derramamiento de sangre, todo era subordinación, sojuzgamiento, esclavitud era, hoy se repite. Y por eso les decía, la sociedad contemporánea, la que estamos viviendo hoy, es un esclavismo con antifaz. Somos esclavos.
Y vamos a ver por qué. Y bueno, pero muchos dirían, ¿esclavos hoy? Yo no soy esclavo, soy libre. Pero va a ser un esclavismo muy desarrollado, de tal forma de que, bueno, pues liberarnos de él es lo que el autor ha tratado de hacer durante muchos años. Nos ha mandado el Capital, escribió el Capital, Carlos Marx, para decir, he dado mi vida, él dice así, en las cartas que escribe con Engels, dice, he dado mi vida para escribir este texto y hacer entender a la sociedad contemporánea nuestra que estamos viviendo una etapa como esta y de la cual debemos de ser libres. No, ni siquiera emanciparnos, sino liberarnos. Y es por eso que hay algunos que toman esto muy a pecho y toman las armas, se van ya demasiado al extremo. Quieren matar, quieren hacer estas cosas, pero lo importante es que, bueno, cada uno ya tomará su decisión, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando hoy en esta realidad. Y miren, no simplemente entender esta realidad reflexivamente, sino a través de esto vamos a comprender por qué hay violencia. Es interesante. ¿Por qué existe violencia social? ¿Por qué existe violencia contra la mujer? ¿Existen estas desequidades económicas? ¿Por qué existen cambios climáticos? Es decir, hay una crisis climática. ¿Por qué existen pandemias? Ese es mi propósito, es decir, explicar, ir más allá. Entonces, ¿cómo vamos a ir más allá? Encontrando la esencia. Sí, punto. Bien, vamos a quedar acá. Espero que les pueda atraer el tema, porque, miren, tiene ciertas peculiaridades la asignatura que a medida de que vayamos leyendo estas alegorías que Marx usa, como esto de la anatomía del hombre, como esto del capital que viene al mundo chorreando sangre desde los poros, desde la punta de la cabeza hasta los pies, y viene este tipo de alegorías nos hace Marx para hacernos entender qué es el capital. Y nos pone imágenes, nos dice, parece el capital un vampiro. ¡Wow! Es decir, ustedes lo vieron. Hay una imagen grotesca incluso, ¿no? Ahí que les puse, no por adornar, pero dice que el capital es como el vampiro. ¿Lo vieron? Sí, Lice. Sí. Sí, Licenciado. Y eso no es por espantar o porque es Halloween, no, porque, nada que ver. El tema está en que Marx nos está alertando sobre algo que es el capital. Y el capital dice que se alimenta a la manera del vampiro y vive como el vampiro. Y el vampiro es un ente, un ser que es un muerto. Y Marx dice, el capital es trabajo muerto. Pucha. Entonces, el misterio lo estamos descubriendo de a poquito. Eso, por eso les incito a leer, les invito a leer, les invito a debatir, les invito a que ustedes puedan, esta es una carta abierta, puedan confrontar criterios. Y nuestra idea es eso, hacer ciencia. Y una vez que entendamos esto, vamos a entender qué es el capital. Por eso, ya tienen una idea de lo que es el capital. Ustedes en el videito he tratado de hacerlo sintéticamente y decir, escucha, el capital, ¿qué es? ¿O quién es? Y al final les puse un texto bíblico, porque está también en el Capital. Les voy a mostrar el texto en el Capital. Marx era judío y usaba la Biblia también. Era bien interesante este hombre, es muy interesante estudiarlo. Y él dice, bueno, es como la bestia, al final. Todos darán su poder a la bestia. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia o su número. Y su número es número de hombre, dice. Entonces es interesante. Entonces el capital viene a hacer eso, porque es un espíritu, dice también que el capital, que es Mamón o Moloch. Y esto viene desde la antigüedad. ¿Qué tiene que ver Mamón o Moloch aquí? Pero Marx dice, es Mamón y Moloch. Wow. Entonces, ¿qué es el capital? El capital es misterioso, dice también. Claro, pues es misterioso.
Bien, bueno, ya no voy a poder leer, llamar lista. Miren, 10:30. Voy a tener problemas con el otro docente. Caramba, será para la próxima que podamos llamar lista, pero ya son las 10:30. Antes de tener problemas con el otro colega o la otra colega, entonces prefiero cortar acá. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vamos a ver el día lunes. Muchas gracias, licenciado. Gracias por Gracias, la licenciado, licenciado. igualmente. Que les vaya bien. Lean, por favor, muchachos. Espero que les atraiga el tema. Lean.